viendo tantos mercados, tantos países, tantos aspectos legales, o sea, ¿dónde posicionas España para hacer una transacción, ¿no? O sea, ¿cómo pintarías España a nivel legal a la hora de hacer transacciones compraventas? Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de Money. Hola, bienvenidos al Rainmaker, al podcast de Dili. Soy Gerard García y hoy estamos con Ana Mondedero, que Ana es actualmente socia directora de Calendly y ha liderado diferentes transacciones transformadoras, iniciativas estratégicas en diferentes sectores. Empezó trabajando en Indra para después incorporarse al despacho a CMS Aveñana. Después estuvo liderando la asesoría jurídica de Money y Mercado de Valores de Prosegur, compañía de seguridad. Y antes de fundar recientemente Calendly, era la directora de asesoría jurídica corporativa de una multinacional farmacéutica que se llama Insur Pharma, que antes se llamaba Chemo, y además actuaba como secretaria del consejo y miembro de otros consejos de muchas de las filiales que tenía, ¿no? Bienvenida, Ana, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gerard. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Pues muy bien. Al final, lo bueno de tu perfil es que desde la parte más de abogacía creo que has visto muchas operaciones y creo que es interesante que nos cuentes que a nivel estratégico, ¿cómo preparas la estrategia legal para una operación internacional, ¿no? Tú que has trabajado en diferentes compañías y diferentes sectores, ¿qué aspectos son los clave antes de? Pues está claro que uno de los grandes retos de una operación de Money es cuando se trata de una expansión internacional. Si estamos hablando de asesorar a un comprador, por contextualizar la operación, un comprador que tiene intención de entrar en un país nuevo, es importante identificar si lo que se quiere es un mercado nuevo en un país en el que ya estás, un negocio nuevo o simplemente expansión internacional, manteniendo el mismo negocio del que tienes un buen control, pero en más países, con una presencia en más países. Es muy importante que un asesor jurídico obtenga del cliente información suficiente como para entender qué es lo que realmente quieren y qué es lo que necesitan. También es fundamental que se conozcan las restricciones o las limitaciones o los requisitos legales formales para ese sector específico. Entonces, una vez que tienes todo eso muy claro, puedes definir claramente la estrategia de qué es la operación que vas a llevar a cabo. En muchos sectores, en determinados países, hay una limitación en cuanto al porcentaje de participación. En otros países hay muchos elementos que hay que tener en cuenta que tienen que ver con los stakeholders o con los propios proveedores o con los propios clientes en un sector en el que puede haber un oligopolio en cuanto a los clientes, como ocurre en algunos sectores regulados. Entonces eso es muy complicado sin tener suficiente información sobre el sector en concreto, defender los intereses del cliente. ¿Y qué país dirías o con cuál te has encontrado más problemas, ¿no?, para hacer una operación a nivel legal? Bueno, es que son los problemas, más que más problemas, depende del tipo de problemas. Sí, más farragoso, ¿no? No tanto problemas, sino que sea más farragoso la parte de contratos y todos los riesgos legales. Bueno, en Latinoamérica puede ser un entorno bastante challenging. Por ejemplo, Brasil es un país muy complicado. Por intentar darte un mercado en el que haya cuestiones regulatorias, Correcto. a la vez que cuestiones también laborales que implican un gran riesgo, entorno político complicado, ¿no? Siempre un entorno político es muy complicado. Hay otros países que a priori parecen más sencillos, como puede ser Estados Unidos, que puede ser un gran reto, por ejemplo, en el sector farmacéutico. Depende mucho del sector y del tipo, pero bueno, son normalmente grandes países y
digamos que Europa, salvo Francia, que también dentro de Europa, Francia también podría ser un mercado muy complicado. Hay otros países que lo son menos, ¿vale? Quizás en países más nórdicos podría haber una cuestión cultural un poco más compleja. Entonces, en función del tipo de complejidad, por un sitio o por otro. Pero en general, el mundo, la expansión internacional requiere de una apertura de mente importante para comprender la idiosincrasia de cada país. India, por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en India en concreto y a nivel regulatorio no solo por participación, sino también por regulación financiera en cuanto a cómo se financian las compañías, inversiones extranjeras, todos esos países que tienen restricciones a las inversiones extranjeras como es España recientemente, cuando ese tipo de restricciones de derecho a la competencia, hay mercados muy pequeños que no te los podías ni imaginar, cuyas restricciones de derecho a la competencia son realmente agresivas. Como por ejemplo. Como por ejemplo algunos países pequeños, algunos países, recientemente hemos tenido que obtener autorizaciones en jurisdicciones en las que vendíamos $2.000, como Trinidad y Tobago, cosas así, jurisdicciones en las que tu presencia en el mercado es absolutamente insignificante, pero solo toman como referencia la facturación de los dos grupos a nivel mundial, y entonces pasas los thresholds y realmente el procedimiento luego es muy sencillo, pero implica para el inversor un análisis de la necesidad de notificar en más de 50 jurisdicciones, que es una carga económica muy importante. Y en tu opinión, o sea, ahí tengo dos preguntas, ¿no? Respecto a esto que mencionabas, ¿por qué crees que los países restringen tanto eso, ¿no? ¿Por qué quieren tanta... O sea, que parece que no facilita el negocio o facilita a las compañías todo este tema de reporting o las autorizaciones. Obviamente, cuando es algo muy grande se puede entender, ¿no? Pero tan pequeñito, ¿por qué crees que lo hacen? Bueno, en mi opinión, que es una opinión personal, porque tampoco se lo he preguntado a nadie nunca, es una cuestión política, es una cuestión de poder, de ejercitar poder, de gente que tampoco tiene mucho conocimiento necesariamente de las necesidades de la industria en particular, y es una pena porque ahí muchas veces entorpece el desarrollo Económico, claro. claro, Sí. impide muchas veces mucho crecimiento, entorpece. Hay muchos intereses creados que tienen que ver con otras cosas que no tienen nada que ver con la protección del consumidor. Muchas veces sí, pero otras muchísimas no. O sea, en general sí, se entiende que sí. O sea, el derecho a la competencia tiene muchísimo sentido, todo el sentido del mundo, y nos protege a los usuarios y a los consumidores, pero y protege el mercado. Está claro, eso no lo niega nadie, pero hay determinados momentos en los que ya parece que es muy gravoso también para las compañías. Sí. Y la otra cuestión que tenía es, viendo tantos mercados, tantos países, tantos aspectos legales, o sea, ¿dónde posicionas España para hacer una transacción, ¿no? O sea, ¿cómo pintarías España a nivel legal a la hora de hacer transacciones compraventas? Pues no es precisamente el mejor entorno, porque España tiene, como sabes, un montón requiere de un montón de formalidades derivadas de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene que ver con el sistema de notariado, el registro mercantil, en el que si bien aportan mucha seguridad jurídica, que eso es muy importante, no es lo más fácil, no es lo más sencillo. Hay otros sistemas que también
aportan suficiente seguridad jurídica desde mi punto de vista, como puede ser un entorno mucho más moderno como el de Singapur. Aquí, por ejemplo, en Dili, un inversor chileno compró una compañía en España y, bueno, había un lío de tener que crear una sociedad, pedir el NIE inversor y como que después de toda una negociación que tengas que esperarte un par de meses o 3 hasta que tengas esta autorización, simplemente para poderlo tener todo listo y firmar, me pareció, yo no había vivido nunca, El pero trámite del NIE es especialmente gravoso porque hablamos de un procedimiento ante la policía y un proceso muy rígido. Bueno, pues los inversores, muchos de los inversores extranjeros no se pueden no pueden comprender. A mí me cuesta muchas veces explicar el porqué de esas necesidades, esos tiempos, porque entonces por eso te decía que España no es el mejor sitio. Sí ya. es un sitio con seguridad jurídica dentro de lo que cabe. Sí que es verdad que a nivel impositivo cada vez se complica más y eso aleja también a los inversores, pero el sistema, nuestro ordenamiento jurídico aporta mucha seguridad jurídica, pero es lento, no es lo ágil que a mí me gustaría y cuesta explicarlo. Cuesta explicar los honorarios de determinados funcionarios públicos, que en definitiva los notarios y los registradores son funcionarios públicos. Cuesta justificar determinadas cifras, ¿no? Y, Es un poco... y a nivel de más cláusulas típicas de un contrato de compraventa o de los documentos propios de las operaciones, ¿hay diferencias entre lo que ves en el mercado español y lo que has podido ver en una jurisdicción más internacional? O sea, ¿hay cláusulas que se meten en algunos países que aquí no suelen ver o viceversa? Bueno, tendemos a ser un poco followers ahí y entonces digamos que ellos han llegado mucho antes que nosotros al sistema más estándar de mercado de money global, ¿no? Digamos que ahí lo que hemos hecho todos es seguir un poco el ejemplo anglosajón. Entonces se van incluso en Alemania, en Francia, todos los países, en Europa, otros países con un sistema más continental, pues han adoptado la estructura de un contrato anglosajón. Si bien es cierto que hay muchas, todo lo que tiene que ver con un contenido menos dispositivo del contrato, pues al final sí que se ajusta a lo necesario en cuanto al régimen local, pero eso pasa en todos los países, ¿no? Tú tienes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con un procedimiento judicial de reclamaciones y demás, ¿no? O en cuanto a indemnizaciones o responsabilidades, porque frente a todo ese sistema de reps and warranties se va a ver, en el caso de que haya un litigio, debe estar soportado en un procedimiento judicial en España o en un arbitraje donde sea, ¿no? Pero si es en España, pues va a tener que no puede ser un reflejo absoluto de un procedimiento americano. Entonces sí que es verdad que hay muchas diferencias, pero dentro de lo posible la estructura del acuerdo es un reflejo de lo que sea del sistema anglosajón. O sea, aquí marcaron las reglas un poco, las típicas cláusulas que deben estar y luego las que aplican más a la jurisdicción local, ¿no? Entiendo. Es claro. La que tienes que adaptar porque en base a y luego esas leyes... Claro, y asumir que luego en el momento en el que en un procedimiento judicial en anglosajón no tiene nada que ver con un procedimiento judicial español, porque el sistema español es mucho más proteccionista que el anglosajón. Entonces, hay cosas que entonces en un entorno, por ejemplo, es más challenging para un abogado español negociar en un entorno como es un entorno anglosajón sujeto a legislación inglesa que en un entorno español en el que el ordenamiento jurídico al no ser una cuestión de case law, pues o no estar hiperregulado, pues protege mucho más determinadas circunstancias pese a que no estén reguladas en el contrato.
Ya. Y en cambio, en un entorno anglosajón sí tienes que asegurarte de que haya muchas cosas que sí tienen que estar reguladas porque el juez no va a asumir que esa protección la tienes por, por código civil o por Claro, código de comercio o por ley de sociedades anónimas. claro. Y una duda, como curiosidad, ¿eh? A nivel personal tuyo de tu experiencia, dentro de las reps and warranties propias, ¿no? ¿Hay alguna que dices, esta me ha saltado en la mayoría de deals o estas nunca me han saltado? Cosas que después del hecho, ¿no? Hayas tenido... Que te hayan saltado quieres decir que se hayan incumplido, o sea, que Eso te hayan es, dado problemas. eso es. Bueno, de nuevo es complicado. Suelen ser específicas del sector. Sí. Es decir, porque bueno, las de laboral, Ujú. puedes tener problemas con las de laboral, pues puedes Vale, tener alguna reclamación pendiente, puedes tener algún empleado, alguna situación así. Las de calidad en el ujú, entorno farma vale. son clave, clave, absolutamente clave. O sea, ya has visto Em, que se han saltado en muchos Porque procesos. pueden saltar, hay más riesgo de que salten, digamos. La Vale. realidad es que en mi experiencia, hay poca Sí. litigiosidad en M&A y la que hay es completamente privada porque suelen ser procedimientos arbitrales. Pero en Estados Unidos no, ¿no? En Estados Unidos sí, bueno, sí. Aquí es que el procedimiento es largo. Entonces, Claro, entre lo largo que es ya. parece como que tiene mucho sentido abocar a un acuerdo, ¿no? Y entonces se busca ahí mucho la posibilidad de alcanzar un acuerdo, porque al final, entre que si tienes un basket, un tipping Sí, basket, y entre lo que te quitan, lo que te toca y lo que te vas a gastar en abogados y los 5 años que vas a estar en pleitos, no compensa. eh, es difícil, tienes que estar hablando de contingencias muy grandes, muy Ya. grandes. Pues está bien este buen punto, ¿eh? Porque al final siempre ves los abogados americanos que están todo el día con litigios, ¿no? Porque es un mercado, entiendo, más dinámico y aquí es cierto que se ve menos. Yo creo que se siguen, seguramente suceden, pero no había visto este punto de vista. Eh, Ahora es un tema que vamos, lleva mucho tiempo utilizándose el seguro de reps, sí, pero aquí era un mercado que también estaba poco desarrollado hasta hace un tiempo en el que ya hay más oferta, los seguros cubren más cosas, los fees no son, porque las primas eran demasiado altas para nuestro entorno, para nuestra sí, vida sí, empresarial, y ahora empieza a ser más accesible. No, no solo los fondos, las grandes operaciones de los 2.000 millones, ¿no? Que es siempre eso lo que es. hablamos, que hay que quitarle un poco esa sensación de que solo se hacen operaciones de 800.000 millones porque existe un mercado que es como el mercado en el que vosotros precisamente estáis participando muy activamente, en el que también se debería tener acceso a ese tipo de productos. Pues bien, es curioso que digas porque venimos mucho tiempo viendo esa tendencia, algún broker internacional desarrollando un producto y viéndolo como tendencia, decir, oye, esto va a empezar a ir hacia abajo, deals más pequeños tienen que tener ese confort desde el lado comprador y de estar cubiertos, ¿no? Y obviamente no puedes competir porque estos seguros suelen ser primas de y cientos de miles de euros, ¿no? Y eso para un deal pues pequeñito pues quizá no tiene sentido y entonces adaptando eso, porque ya lo van viendo en diferentes mercados. Me gusta, digas, lo de los 80.000 millones, porque la gente se piensa que las operaciones son así, el volumen está en lo pequeño y lo grande es lo que se lleva al titular, pero el volumen está en lo pequeño. Y, Claro. y hablando de operaciones, para poder hacer un poco más de énfasis en algunas concretas, o seguramente has hecho 1.000 tipos, ¿no? Joint ventures, compras de compañías al 100%, con estructuras, pues pago tanto en upfront, tanto en earnout, seguramente habrás comprado licencias, o sea, diferentes transacciones, ¿no? Si tenemos que hablar de un par de ellas para entrar en alguna cosa concreta, ¿cuáles destacarías? Por complejidad, si me preguntas por complejidad,
Ujú. porque por cariño le tengo especial cariño a la OPA de Acciona sobre Endesa, que la hice cuando era pequeña y Ujú. esa le tengo especial cariño, pero eso hace muchos años de Desde eso. SMS, ¿no? Sí, efectivamente. Pero por complejidad, realmente, una operación, ¿vale? De una compañía española comprando, por ejemplo, tanto activos como acciones en Ujú, diferentes jurisdicciones, ujú, es un reto. Un contrato sujeto a legislación americana en el que se compran acciones de una compañía india, por ejemplo, y ujú, activos en 40 jurisdicciones. Bueno, pues lidiar con eso, que lo hemos hecho hace bien poco, ujú, es sí es un reto para un abogado español, porque ujú, hay que mantener en la cabeza, hay que abrir mucho la mente en cuanto a saber, a poder moverte en diferentes jurisdicciones, cogiendo un poco al vuelo lo más importante de sin pretender convertirte en un abogado americano o en un abogado indio, pero ujú, cogiendo al vuelo realmente las grandes ideas de lo que debes proteger y ujú, cómo lo proteges, cómo puedes conseguir lidiar con una compra en un contrato paraguas en el que claro. luego se ejecuta individualmente una compraventa de acciones, una compraventa de activos ya te digo, en más de 40 jurisdicciones, pues eso sí lo encontré un reto y desde luego es muy enriquecedor, Claro. porque tienes muchos abogados de muchas jurisdicciones participando y se aprende mucho de todas ellas. Eso te voy a preguntar, al final tienes que tener muchos equipos legales coordinados, ¿no? Porque si estás en Sí, 40 países tienes que saber perfectamente las 40 tipos de leyes. Y la otra pregunta que me surgía es, ¿cómo adaptas el que todo el mundo esté contento? Porque si es difícil a veces entre dos ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, entre 40, aunque sea el mismo player, ¿no? Porque es un poco diferente, pero adaptar entre 40 actores un mismo objetivo, ¿cómo se lidia con eso? pues mira, eso en realidad es muy importante en las operaciones que quede claro quién lidera una operación. Ah, Eso te pasará lo mismo con las rondas. Cuando hay ujú, un lead investor, ujú, al final no puede ser que una persona que todo el mundo tiene que ser consciente de cuál es su rol. ujú, Entonces, digamos que aquí, en esta operación en concreto que te digo, era un contrato paraguas sujeto a ujú. legislación americana y todos tenemos claro que la opinión del abogado americano es la que prevalece, salvo requerimiento ineludible de un local. Por ejemplo, Ujú. que la escritura de compraventa de acciones india tiene que estar impresa en este tipo de papel, con en este formato, con este sello, con esta pegatina de un elefante, ¿vale? Entonces, eso, salvo que sea un requisito específico local, en Ujú. general se tiene que quedar claro quién es quien lleva el liderazgo de la negociación. Salvo que sea algo realmente necesario, el lead investor es el que lleva la negociación. Ya. Entonces, eso ayuda mucho. Las inversores minoritarios tienen que entender Ujú. digamos, que es como la voz cantante de la negociación. Y en este deal, por ejemplo, ¿en qué momento empiezas a pensar en el aspecto legal de la operación? Entiendo que esto surge de un tema de un objetivo de negocio, ¿no? Como comentabas al inicio, de crecimiento de mercado, licencias, producto, lo que sea. ¿En qué momento empiezas a involucrarte? Obviamente, aparte de la carta de interés y formular pues la estructura de oferta no vinculante y demás, un poco el trabajo el trabajo real, que es un poco las compraventas. Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo es un timeline en este aspecto? Es decir, ¿desde qué momento estás involucrada como parte legal de la operación? Bueno, esta es una buena pregunta porque aquí seguro que no estarán de acuerdo, mis compañeros de money financieros o de negocio no están de acuerdo, porque en general a la gente no le gusta cuando empieza a hablar con un potencial socio para una joint venture o cuando empieza a hablar con un posible target para comprar, a la gente no le gusta llevar a un abogado
porque a priori parece como que te estás defendiendo cuando en realidad no estás en esas, ¿no? Si bien es cierto que aunque no hace falta estar presencialmente en todas las reuniones, sí tienes que estar muy informado porque te cambia mucho el conocimiento de los intereses de las partes, incluso de la otra parte, te ayuda mucho en la negociación, porque tú saber cuáles son los intereses o cuáles son las preocupaciones de la otra parte te ayuda mucho a saber, a poder negociar, porque hay cosas que tú sabes que sí son importantes, pero no lo son para ellos, no vas a necesitar invertir demasiado esfuerzo en obtener ese punto. En cambio, tienes que saber identificar dónde invertir esfuerzo para sacar ese punto adelante, ¿no? En la negociación. O sea, digamos que desde el inicio el Desde abogado o el, la parte desde de el tiene que estar inicio tiene informado. que estar al tanto. Lo que Claro. pasa es que no nos suelen involucrar hasta que no hace falta hacer un papel. Entonces, luego es difícil. Eso es una realidad, pero yo también lo Sí, entiendo porque la contraparte, si no, o sea, vas y aparece el otro con el otro abogado y entonces empiezan ahí a ya. tomar notas y digamos, los principals, que son los que Sí, toman las decisiones, no les gusta hablar cuando tienen un abogado. a un abogado al lado, no sé. Ajá. Es, Sí, es de- decir, que el abogado es- está informado, pero que un poco el go de el cuándo go es aparecer cuando en hace falta escena. hacer un papel, Exacto, exacto. Sí, sí, sí. porque Pues a ver, justo antes hablabas de minorías. Entiendo que vos has participado en operaciones de venta y de compra de minorías. Justo hace poco hemos visto pues una empresa bastante grande que un socio minoritario quiere salir, pero siempre hay los típicos derechos de adquisición preferente, arrastres y demás que complican mucho la venta de minorías, ¿no? Porque si el socio minoritario no quiere comprar, a veces, o por lo menos yo no lo desconozco, de qué manera se puede articular para que eso tenga sentido, ¿no? Porque entiendo que un socio que entre va a pedir cambio de pactos, dando más poder. Así que preguntarte, ¿habéis participado en alguna venta o compra de minorías? bueno, a ver, una compra de una minoría, eh, lo normal es que en el caso de una compra de una minoría sea para adquirir en el medio largo plazo el 100%. O sea, es Vale, muy poco habitual comprar una participación minoritaria para la permanencia en el largo plazo sin una opción de salida ya. Sí, sí, sí. o O sea, sin una opción de compra. O bien te cierras una opción de compra a un precio en unos años o bien Ujú, te aseguras de que tienes una opción de venta para poder salir en unos años. claro. Porque si no Eh, es ilíquida Eso totalmente. es, te aseguras una liquidez, ¿no? De alguna manera que puedas salir, pero es Entonces, que es imposible. eso no. Yo acabo de tener precisamente un cliente que tenía una opción, que me planteaba la Sí, opción de que un inversor grande, una compañía muy grande, entrara como socio industrial con una participación como de un 30%, pero es que no ha salido. ya, Porque, porque ellos decían o sea, tú compras el 30%, lo haces crecer, luego lo compras al 100% y lo quedas. sí, Pero no te quedas eternamente con un 30%, porque es no, una participación ilíquida total, porque salvo que tú consigas que alguien compre el 100%, pero para eso serías un minoritario con un derecho a arrastre, que es muy raro. ujú, Es muy raro tener un derecho a arrastre siendo minoritario. Entonces, son estructuras de operación que a veces sí, a los fundadores les parecen bien porque como sí, fundador te interesa que entre alguien con un 30 y te ayude a crecer, pero no ujú, piensan tampoco, porque si no tienen experiencia en otras operaciones, no piensan en las necesidades de la otra parte, que es lo que les va a pedir. claro. O sea, digamos que en operaciones así lo que hay que importar es, puedes entrar con minoría, pero siempre con ventana de salida, que es lo que te genera Siempre. esa liquidez a una posición muy líquida. Ya de por sí las compañías privadas son ilíquidas, pues está aún más, ¿no? ¿Y vosotros habéis vendido minorías? Sí, bueno, recientemente de una compañía
con una valoración de más de 1.000 millones, Sí, una participación minoritaria a una compañía extranjera, sí. y con un pacto de socios. Al final esto, la única forma de enfocarlo es como una joint venture. Por mucho que sea una participación minoritaria, no es una participación minoritaria con una presencia muy, muy relevante en la gestión, de forma que es, en el fondo, esto es, aunque te quedes con un 40 o un 45%, en la práctica Sí. tienes que poder participar en las decisiones. Y aquí, de nuevo, lo mismo, situación de bloqueo. Ante una situación de bloqueo, estaríamos ya levantando un poco esas opciones de salida, porque Claro, y ahí no te has encontrado nunca, por ejemplo, que estás en minoría, pero tienes un socio minoritario que normalmente tiene el derecho de adquisición preferente y que te bloquee. O sea, ¿cómo desbloqueas una situación así? Si tú, ¿cómo? porque, Perdona, estando en situación minoritaria. claro, tú quieres vender, consigues tú el vendedor, o sea, el comprador, perdona, pero tú mayoritario te dice, no, no, es que yo tengo el derecho antes que nadie de comprarte y te bloqueo, porque yo ni te compro y tampoco dejo que te compren. No, porque eso se regula en el derecho a adquisición preferente y el derecho a arrastre. O bien lo pones para que el derecho a arrastre prevalezca sobre el derecho a adquisición preferente, y si tiene derecho a adquisición preferente tiene que ejecutarlo, y si no lo ejecuta entonces vas por el derecho a arrastre. O sea, que lo puedes obligar de alguna manera a veces también. Bueno, tienes unos plazos de ejercicio de los derechos, y si no los cubre, no los ejercitas, entonces se libera. Bueno, está interesante porque a veces hay, creo que participar minoritariamente en algunas industrias te puede servir para bichear, ¿no? ¿Qué está pasando y qué están haciendo? Eh, pero es que a veces nos encontramos que plantear un deal de venta de una minoría es más complicado. Si tienes un timeline de ir ejercitando, ¿no? Ejecutando compras para Claro, a quedarte el ver, 100%, sí, pero si no, aquí es lo que siempre decimos, lo importante es tener claro cuál es tu objetivo a corto y cuál es tu objetivo a largo, y regularlo en un pacto de socios, porque tú desde el primer día que tienes un socio con una participación, por muy minoritaria que sea, es fundamental firmar un pacto de socios. Aunque seáis amigos, esto lo hablamos siempre, sí, sí, sí. porque no va a pasar nada porque es mi primo Juan, ¿sabes? Soy padrino de sus hijos, no sé qué, pero da igual, ¿sabes? Porque el problema lo vas a tener igual. Sí. En empresas multinacionales no tanto, pero ahora que con Calendly, en alguna empresa más mediana, pequeña, ¿ves que aún facturando mucho hay compañías sin esos pactos de socios? Sí, sí, la ¿Y, respuesta es sí. ¿y por qué crees que pasa eso? Y con mucha tecnología, empresas con un potencial muy bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no le da importancia a lo que hacemos a veces los abogados, al papeleo. El fundador Ujú. tiende a querer centrarse solo en el negocio. Entonces le aburre mucho, sobre todo si son científicos, ni te cuento. Les aburre mucho, los ingenieros, los científicos, este tema no lo terminan de entender bien del todo, Ujú. y, y asumen que Ujú. hay algo ahí que les protege como por detrás, que es como un ente, que es la ley de sociedades, la ley de sociedades de capital, pero Ujú. que realmente hay muchos supuestos en los que no da ninguna solución. Entonces, hay que gastarse la pasta en un pacto de socios y da mucha pereza. Ya, ya. Y Por- además que al inicio, sobre todo, que no le das importancia porque dices, oye, que es que yo no tengo nada, tengo que estar ejecutando, ¿no? Y luego cuando empiezas a funcionar y que las cosas van bien, dices, ostras, ahora sí, ¿no? sí. Y en ese momento ya tienes un problema, porque Sí, no sí, sí. tienes nada, y los otros accionistas no tienen ningún interés Ya. en firmar nada que les limite. En el Sí, sí. momento en el que lo tienes que hacer es en el momento de la entrada. Tienes a un inversor con interés de entrar en tu compañía, y entonces va a firmar lo que le pidas porque tiene interés en entrar. Claro. Sí, sí, está claro. Entonces, el acuerdo es mucho más
es mucho más posible. Es que si no, no es que sea fácil, es que es posible. De la otra forma es mucho más difícil. No, súper, súper claro. La verdad que poder tener esa visión internacional, nacional, de minorías, mayorías, etcétera, va bien. Ayuda a este entorno que es donde hay más volumen y donde suceden más operaciones. Así que mil gracias por tu experiencia y por compartirla con nosotros. Nada, gracias a vosotros. A todo el equipo, muchas gracias. Gracias, Ana.